¿Cómo están? Buenos días. Antes de iniciar, quiero presentar a los panelistas que van a estar conmigo en este panel. Empiezo con Joel Cano, es director de innovación en Grupo Altavista. Grupo Altavista es una integradora de tecnología para el sector el sector público, perdón. Él tiene 25 años de experiencia en la comercialización de tecnologías de información y ha sido responsable del lanzamiento de diversos productos en Latinoamérica, incluyendo Office, MS2, 5 y Windows XP. Cano es miembro fundador de Visionaria, la primera firma de capital de riesgo y aceleradora de negocios enfocada en startups de tecnología en América Latina. Ha participado activamente como inversor ángel, emprendedor y mentor de startups como Guaira, Startup México y Endeavor. Démosle la bienvenida a Joel. Gracias, Joel. Juan Manuel Sotelo, representante de país aquí en México de la OPS OMS. Juan Manuel Sotelo es un experto en salud pública comprometido con la igualdad y el desarrollo. Es doctor con 30 años de experiencia en salud internacional junto con OPS OMS y se especializa en construir relaciones y organizaciones internacionales y es un fuerte promotor del acceso universal a la salud. Gracias, Juan Manuel. Marco Antonio Navarrete es subdirector de Servicios de Salud para Pemex. Marco Antonio es el subdirector de Servicios de Salud para Pemex, la tercera institución de salud más grande de México. Durante su carrera, Navarrete ha tenido diversas posiciones gubernamentales, incluyendo Coordinador Nacional de Servicios Médicos Subrogados y Coordinador de Servicios Médicos para el área de Guadalajara para Pemex. Es también cirujano por la UNAM, con especialización en medicina interna. Gracias, Marco. Y Héctor Valle, quien es fundador y partner de Innova Salud y hoy además preside y es el presidente ejecutivo de FunSalud. Héctor trabajó en Ciba Geigy, Ciba Vision y Novartis en muchas posiciones directivas antes de crear Innova Salud. También fue director general de IMS Health México y actualmente enseña también dirección farmacéutica en el campo Ciudad de México de Tecnológico de Monterrey. Démosle la bienvenida, Héctor. Gracias, Héctor. Me voy a pasar para allá. O en medio. Pues muchas gracias a todos. Creo que tenemos un panel muy rico, la verdad, para poder enfrentar este panel de discusión en cuanto a todo el tema del factor de competitividad en México, siendo el tema de salud. Antes de iniciar, y como ya habíamos acordado en nuestro panel, más que ser una presentación por cada uno, vamos a tratar de que realmente sea una discusión. Pero antes de empezar, sí me gustaría poder hablar y dar datos en 3 rubros y en 3 áreas que creo que al final tendremos que entrelazar con el fin de poder que sea la plataforma de discusión. El primer punto en el tema de salud, como sabemos, las enfermedades graves y degenerativas son las que hoy están prevaleciendo. Y para darles nada más datos importantes, sobre todo para el futuro, México hoy es el país número 1 rankeado en niños en obesidad, número 2 en adultos. Tenemos 10 millones de diabéticos en el país. Por darles un ejemplo, tenemos 170,000 pacientes que están hoy identificados y diagnosticados con insuficiencia renal que están en etapa 5 y que requieren diálisis. Solo tratamos a 70,000 por la capacidad que tenemos y ni siquiera estamos hablando en esas cifras todavía del problema cardiovascular. Entonces, la expectativa a largo plazo de esa carga de diabetes y de obesidad en el país nos está alcanzando. Esa es la parte de salud. Si vemos otra parte que es el bono demográfico de México, el bono demográfico de México va a pasar de 75 millones a 85 millones en los próximos años. Es la población económicamente activa más importante que va a tener el país en su historia. Si vemos y lo relacionamos con estas enfermedades que estamos hablando, pues esa carga le va a pegar a ese bono demográfico y al final del día tendrá un impacto económico y en productividad en el país. Y el tercer rubro, que creo que es importante que consideremos, es que el tema de salud no ha estado prioritario o priorizado en la agenda federal del país. Lamentablemente no es una de las prioridades y aunque fuera o estuviera incluido, lamentablemente no es transeccional, se queda muy acotado al sexenio. Creo que de alguna manera este tema de la salud como un potencial elemento para la productividad económica del país es importante, tendríamos que entrelazar esas 3. Creo que se ha discutido muchísimo el tema de que obviamente una población enferma tiene un impacto presupuestal y tiene un impacto en el sistema de salud. Donde no se ha discutido mucho es cómo la salud es un
un trigger para el tema económico, y creo que ese discurso tendría que cambiar. Como plataforma de discusión, digo, hay un estudio que acaba de hacer AMIF, o que hizo AMIF en el 2016, específicamente en Guanajuato, muy enfocado y acotado a una compañía automotriz, en donde trataron, y el objetivo del estudio básicamente es poder demostrar cómo el tratamiento y la atención médica en ciertas enfermedades y en ciertas enfermedades tiene o incide en la productividad del empleado, provocada por ausentismo y presentismo. Datos muy rápidos nada más. Se demostró dentro de ese estudio, y claro, es un estudio acotado, pero creo que es bueno para empezar la discusión, se demostró que al final del día hay un impacto en productividad por una atención médica deficiente. Esa atención médica deficiente es precisamente porque hay una brecha muy grande entre la demanda y la oferta de servicios, háblese camas, médicos, enfermeras, etcétera, y lamentablemente hay un impacto en productividad del 7.1% del valor agregado a nivel anual. De ese 7.1, el 6.3 es el impacto del presentismo. Y el presentismo es lo que más está afectando. Las enfermedades que se tocaron ahí en el tema de presentismo son migraña, enfermedades respiratorias, hipertensión, diabetes y depresión. Entonces, con esos datos abro al panel un poquito para poder empezar a discutir, y me gustaría empezar con Joel, un poquito tu reflexión de los datos y cómo podríamos integrar esas tres, o por dónde podríamos empezar para poder integrar esos tres pilares que acabo de mencionar. Sí, sin duda lo que mencionas yo creo que es un problema fundamental, y yo creo que difícilmente, conforme va pasando el tiempo, este problema específicamente del presentismo cada vez va a ser más difícil inclusive detectarlo o medirlo, ¿no? Ausentismo, o el que te salgas, digamos, a temprana edad de la fuerza de trabajo, pues es fácil tener esos indicadores, sabes quién está enfermo, quién no fue, o quién de alguna manera se retira del trabajo de manera temprana. Pero el presentismo, sobre todo con la forma en la que el tipo de trabajo o el trabajo en el futuro está cambiando, yo creo que va a ser un problema muy, muy grave, ¿no? Vamos a estar teniendo o generando estas nuevas generaciones de una especie de zombies digitalizados frente a una computadora, que están ahí, que están presentes, pero que es difícil saber cuál es su impacto real en la productividad de un negocio, ¿no? De hecho, se piensa que en el futuro va a haber básicamente dos tipos de trabajo, ¿no? Los que les decimos a las computadoras lo que tienen que hacer, y los que de alguna manera las computadoras les dicen lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a medir productividad en una población que está presente, que está seguramente, yo no sé, hemos entrado muchas veces seguramente en una oficina y todo el mundo parece estar trabajando, pero no sabemos realmente cuál es la resultante de productividad, ¿no? Entonces ahí hay factores que hay que empezar a medir de una manera distinta también. Gracias, Joel. Marco Antonio, ¿podrías platicar? O sea, yo sí veo que no sé si nada más es un tema de cambiar el discurso, porque también creo que el hablar de salud como potencializador o como un factor que incide en la productividad en la economía, no sé si nada más es discurso o realmente tiene un tema en cuanto a modelos de negocio. Me gustaría que nos platicaras un poco cómo lo has hecho en Pemex, porque Pemex, o sea, aún así siendo de alguna manera gobierno, tiene y se diferencia mucho del IMSS y del ISSSTE por esos modelos de negocio que tú tienes distinto. Sí, claro. Bueno, hola, buenos días. Bueno, Pemex como tal ya no es del gobierno, es una empresa productiva del Estado, donde la salud en Petróleos Mexicanos empezó en 1938, somos más viejos que el IMSS, pero tenemos una gran diferencia. Nuestra principal actividad de salud no es los hospitales que tenemos ni las clínicas, es la salud en el trabajo, y son los médicos que están ahí, y nos miden por rentabilidad. Y la salud, a la visión de Petróleos Mexicanos y la de un servidor que ya estamos ahí 27 años, es que la salud está desde el momento del nacimiento, desde la educación y desde el sector de producción. Esto es, los eventos de salud están en cada parte del trabajador, en cada acto que tenga que ver con higiene industrial. Yo creo que el error ha sido, o no el error, o la visión, es que los médicos y la salud estén caminadas en la Secretaría de Salud. La salud debe de estar en todo proceso de producción y de productividad. Esto es, un médico de salud en el trabajo es tan importante como el neurocirujano vascular que tenemos en el hospital de tercer nivel y de alta especialidad.
tenemos que cambiar el paradigma de que la salud está únicamente en los hospitales. La salud debe de estar en todo acto social y en todo acto educativo y en todo acto laboral. Por poner dos visiones y siendo un poquito disruptivo. La imagen del médico que se prepara en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una gran institución que hace la especialidad en salud del trabajo, es un médico con un enfoque de peritaje. ¿Qué pasó en la empresa? ¿Quién se accidentó? ¿Qué te voy a dar como de dictamen final? Etcétera. El médico que prepara Petróleos Mexicanos como médico de salud en el trabajo es un médico que está viendo qué factores de riesgo están afectando la productividad en una plataforma, en una terminal de abastecimiento y reparto. Y los sistemas de salud de Pemex nos miden no por cuántos diabéticos atendemos ni por cuánta consulta damos, sino cuántos días de incapacidad otorgamos y qué tasa de incapacidades tenemos y qué accidentabilidad tenemos. Esto ha sido un cambio de paradigma en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque gracias a ese paradigma que nos dan los recursos cómo estemos involucrados en el proceso productivo, nos dan nuestros recursos financieros. Entonces, si yo me salgo de la tasa de mayor de 4.6 días por trabajador año, hay un castigo. Entonces, estamos permanentemente en la lucha por hacer que Petróleos Mexicanos sea más productivo. No sé si… Sí. No, buenísimo, gracias. Te agradezco mucho, Marco Antonio. Juan Manuel, como representante de la OPS, ¿tú qué estás viendo a nivel de todo el área, por ejemplo, de Latinoamérica y demás, para poder incidir en este tema y poder no nada más cambiar el discurso, sino lo que acaba de mencionar ahorita Marco Antonio en cuanto a KPIs y cómo poder medir este impacto y que realmente pueda tener una incidencia en la economía y en la productividad del país? Gracias, Sandra. En primer lugar, quiero saludarlos a todos. Es grato estar reunidos esta mañana. Y agradezco a México Health Review su gentil invitación a formar parte de este panel. Yo quisiera señalar primero que una población sana vive más, ¿ya? Su expectativa de vida es más alta. ¿Estamos de acuerdo o no? Quiere decir que va a contribuir más años de vida al desarrollo, quiere decir que va también a contribuir más a la productividad, es una población que va a ahorrar. Entonces, hay una relación directa entre la buena salud y su impacto en el desarrollo, en la actividad económica. Y yo represento 2 instituciones en México, la OPS y la OMS. Me voy a poner mi sombrero de la OMS ahora. OMS, preocupada por el impacto económico precisamente de la salud, puso una comisión a trabajar llamada Comisión de Macroeconomía, donde precisamente por la preocupación que representa la enfermedad para la economía empezó a arrojar evidencia de cuánto cuesta una población sana, una población enferma, qué impacto hace en los sistemas de salud, en el tejido social, en fin. Entonces, esta comisión de macroeconomía nos ha dado, por un lado, evidencia y por otro, nos ha dado un insumo fundamental para la definición de políticas de salud en todos los países. Entonces, yo creo que esa es la contribución que estamos haciendo como OMS, Sandra y colegas, al tema de cuantificar, de medir el tema del impacto que tiene una buena salud o una mala salud en la economía. Muchas gracias. Héctor, tú con la experiencia que tienes en la industria farmacéutica, has estado de los 2 lados, ahora estás como emprendedor y ahora como Funsalud, viendo que esto es un tema que no es tan fácil atacar ni por dónde empezar, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿por dónde deberíamos empezar? ¿Qué áreas deberíamos de incidir? ¿Cómo, o sea, estos KPIs que están mencionando, que estamos ahorita, que están haciendo a nivel de la OMS, de la OPS, lo que está haciendo Pemex, ¿cómo juntamos todo eso y tratamos de atacar el tema? ¿Por dónde empiezas? Gracias. Un gusto estar aquí y compartir con todos ustedes y con el grupo acá. Si no estuviera Marco acá, estaría yo presumiendo el caso de Pemex. Arrancaría por decir eso. Entonces, si veo que le falta algo, yo lo agrego, pero ese es un excelente ejemplo de cosas que están funcionando muy bien y que creo que todos en la sala deberíamos aprender. El modelo de Pemex tiene cosas muy interesantes.
A Funsalud se nos ha encargado, y estamos trabajando hoy, en un modelo que desde el empresariado se comprometa con la salud de su población. Y lo que vamos a ver es en los siguientes meses todo un proyecto desde el Consejo Mexicano de Negocios y después el CCE, la Comisión de Salud del CCE, comprometiéndose con el país en lograr indicadores relevantes desde la empresa. Pues actualmente, dentro de Funsalud, dentro del Consejo de Alimentación y Hábitos Saludables, estamos desarrollando ese programa. Nos sirve muchísimo lo que hemos visto y lo que estamos aprendiendo de Pemex como ejemplo de las cosas que están funcionando bien. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un empresariado profundamente comprometido con la salud de los colaboradores. Y eso quiere decir realmente en que el médico que hoy está en una empresa no está solo para cuando alguien se cae del montacargas, sino está realmente para hacerse responsable de la salud de los colegas y de sus compañeros de oficina. Realmente en un modelo preventivo, en un modelo que esté pendientemente administrando la salud de esa población. Eso lo vamos a ver en muy poquitos meses ser presentado. Me parece que ese es el camino de arrancar. Es decir, el médico en la empresa transformándose de ser un médico reactivo a un médico proactivo. Y lo mismo el caso en los ámbitos escolares, ¿no? Donde el médico escolar o la nanita escolar normalmente no está haciendo prevención, sino está nada más atento cuando un niño no quiere presentarse al examen y dice que le duele la barriga, ¿no? Para que le firme el modelo de que no se presente a examinarse, sino tenemos que cambiar ese modelo, y es un modelo de realmente el empresariado comprometido realmente por la salud de la persona y por consiguiente pues, mejorando la productividad del colaborador y de la empresa. Gracias, Héctor. O sea, ya estamos hablando ahí obviamente del empresariado. ¿Qué hay del gobierno federal? ¿Cómo podemos incidir? ¿Cómo podemos subir el tema de salud a la agenda federal? Sobre todo ahorita con el cambio y la transición que estamos haciendo a un gobierno populista, a un gobierno de izquierda. ¿Debemos como empresariado enfocarnos en lo que nosotros podemos incidir y no llegar a ese nivel? Me gustaría tu opinión, Marco, primero, y ahorita voy con… Bueno, perdón por la corrección, pero esperemos que no sea un gobierno populista. Queremos conservar la chamba para el siguiente sexenio también. Creo que el gobierno debe estar pensando seguramente la presión financiera que tienen las pensiones. Cuando tenemos una esperanza de vida muy alta y que somos esclavos de nuestros propios éxitos, México tiene 76 años más o menos de esperanza de vida, en Petróleos Mexicanos es de 82.4. Si jubilamos a alguien a los 55, va a vivir 30 años más, bajo pensión, sin trabajar, sin ser productivo. Si ese individuo aparte está enfermo, va a estar consumiendo una gran cantidad de recursos que aparte de su pensión va a salir mucho más caro que esté vivo a que no lo esté. Se oye feo, pero pues es real, ¿eh? Tenemos que alargar la vida productiva hasta por una cuestión de ética y de salud mental de ese individuo. Él se va a tener que jubilar a los 65 o más años y luego poder tener la capacidad física y mental de poder emprender a hacer otra cosa después de esa edad y seguir siendo productivo. Y lo tenemos que conservar sano la mayor parte del tiempo por una cuestión de saneamiento de finanzas públicas. Porque una población enferma y jubilada, aunque por tecnología y medicamentos viva 76, 77, con el caso de Pemex 82.4 años, o sea, cualquier país lo va a tronar. Y eso va a causar mayor pobreza, menor inversión, menor productividad y va a haber colapso. Perdón que sea tan trágico, pero hasta en Francia, en los estados de bienestar completos, tuvieron que alargar la edad de jubilación a cerca de los 70 años, con todo, y perdonando la expresión, mentadas francesas hacia el gobierno francés. Pero si así se da allá, en México estamos todavía en un peor escenario, porque tenemos esperanzas de vidas muy largas, con poca productividad, pero con posibilidad de enfermarse en ese proceso.
Gracias, Marco Antonio. Ahorita que estás hablando precisamente de eso que tenemos que hacer con el gobierno federal y poder tener KPIs muy claros y poder generar datos para poder incidir en ese discurso, Joel, quisiera tu opinión como inversor ángel, ¿qué podemos hacer en cuanto a esas relaciones público-privadas, esas organizaciones público-privadas para poder trabajar junto con el gobierno y que esto sea de dos partes? Fíjate que es un tema que creo que también a nivel no solamente del gobierno, pero a nivel privado. En los últimos 4 o 5 años hemos vivido una fiebre de inversión por el famoso sector de finanzas y tecnología, fintech, ¿no? Inclusive ahora orgullosamente tenemos una ley fintech que permite de alguna manera entrar a privados en un modelo, digamos, compartido de riesgo y de operación. Creo que tendríamos que impulsar a nivel de capital privado, a nivel del gobierno, la creación también de esta fiebre por el health tech, ¿no? O sea, para dejar justamente que los capitales privados de inversión aporten una parte importante. Hoy el nivel acumulado de inversión de capital privado en México ronda alrededor de los 52,000 millones de dólares en el 2017. De eso, menos del 10% se invierte en capital de riesgo. O sea, todo lo demás se invierte pues, en lo que deja dinero, en bienes raíces, en negocios ya estructurados. Creo que el país tiene que tomar una aproximación distinta y tenemos que apostarle al riesgo y a crear empresas, nuevas empresas con nuevas soluciones que permitan resolver algunos de estos problemas, ¿no? Los fondos más activos en México, fondos de capital de riesgo de más o menos 20, 30 millones de dólares, no invierten más del 30% en empresas de salud. Y creo que la oportunidad en salud, así como ya la vimos a lo mejor en el sector financiero y a lo mejor en algunos otros sectores, debería ser un impulso que deberíamos buscar junto con la Secretaría de Economía, junto con el CONACYT, ¿no? El CONACYT, por ejemplo, hoy solamente invierte 0.5% del PIB, más otro 0.45% del sector privado en temas de ciencia, tecnología e innovación. Y la verdad es que tratar de resolver las cosas con las mismas soluciones, pues probablemente no vamos a lograrlo, ¿no? Entonces tenemos que generar este espíritu de innovación y lo tenemos que hacer en forma conjunta, la parte privada con la parte pública. Juan Manuel, dentro de la OPS y la OMS, la prioridad de entrar primero con modelos preventivos, pero a la vez tenemos ahorita de nuestros peores momentos en obesidad, en diabetes, ¿por dónde empezamos o cómo atacamos? Héctor hablaba del tema de prevención, Marco Antonio también en su modelo. ¿Por dónde empezamos a atacarlo? ¿Cómo lo están haciendo otros países? ¿Qué podemos aprender de ellos? Gracias por tu pregunta, Sandra. Creo que hay que empezar por identificar por qué ocurren estas cosas, ¿no? Hay factores de riesgo que tienen que ver con la forma como comemos, por qué elección hacemos en nuestro curso de vida, si hacemos ejercicio o no, si fumamos, en fin. Entonces, el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo importantísimo en este momento para el tema de las enfermedades cardiovasculares, para diabetes. Digamos que la mitad, es 49.5% de las muertes que ocurren en México son por enfermedades cardiovasculares y por diabetes. Entonces, primero es el riesgo que está llevándonos a tomar malas decisiones, a comer poco sano, a beber bebidas azucaradas, a fumar, en fin, a no hacer ejercicio, a que los niños pasen largas horas frente a la televisión, que no hagan deporte, en fin, y ven también los niños los hábitos de sus padres y son hábitos que no son en general poco conducentes a una buena salud. Entonces hay que empezar por tratar de identificar bien cuál es el riesgo y cómo nos montamos sobre ese riesgo para disminuirlo lo más que se pueda. Enseguida, has hecho referencia, Sandra, al gobierno federal. Es muy importante que haya una conducción de la salud en cualquier país, ¿ya? Es lo que nosotros llamamos la gobernabilidad de la salud. Tiene que haber una rectoría y esa rectoría acá en el caso de México en la Secretaría de Salud, que creo que ha hecho una excelente labor
dada la coyuntura, el contexto que estamos viviendo en este momento, la situación epidemiológica de México, en fin, las decisiones que se podían tomar en un momento en que el presupuesto de salud pues está limitado, limitadísimo a solamente 2% y monedas, ¿no? Entonces, con un presupuesto que no es elástico, ¿no? Es poco lo que se puede hacer. Entonces, claro, hay que reconocer una rectoría, hay que reconocer también para esa rectoría qué cosa es A, qué es B y qué es C. Ahora, obviamente, México participa en el concierto de la OMS y de la OPS en cuerpos directivos que definen políticas internacionales en salud. Y la política estrella es el acceso y la cobertura universal. Entonces, con buena lógica, con buena evidencia, escuchamos que en México la política nacional de salud, bueno, es una cascada de este deseo universal de tener salud para todos los mexicanos, el mejor nivel que se pueda obtener. Entonces, yo creo que hay que empezar, volviendo a tu pregunta, ver los riesgos, asumir cuál es la política nacional de salud, ver cómo esa política se desgrana en donde están las personas están en diferentes sitios, hay personas que están trabajando en las empresas, hay personas que están trabajando en el Estado, hay personas que no están trabajando, hay gente que está con diferentes grupos etarios, formando parte de familias, en fin, que no necesariamente tienen una derechohabiencia. Entonces, ahí llamo la atención del panel y de que más bien la lógica sería, si queremos acceso universal, el pensar en la necesidad de las personas, indistintamente de su asociación laboral. Sé que es difícil instrumentar esto, ¿no? Dada la historia que tenemos en el caso de México de instituciones claramente con una derechohabiencia, con 70 años de presencia, en fin, o más en el caso de algunas distinguidas instituciones en el caso de México, pero póngase también en el caso de que, bueno, los mexicanos quisieran la salud para toda la población, pues no solamente los que tienen empleo, ¿no? Y entonces las políticas de salud, bueno, están orientadas, como yo las entiendo, justamente a toda la población. Entonces hay que ver dónde está la gente, hay que llegar a la gente, hay que tratar de que esta gente, bueno, se beneficie de las cosas que sabemos en la ciencia y que puedan, ojalá, ser más saludables. Gracias, Juan Manuel. Uno de los temas que mencionas, el tema de la agenda política y la agenda de salud pública, tiene muchas aristas en México porque está demasiado fragmentado el sistema de salud. Entonces, poder incidir en todos esos niveles es muy complicado. Héctor, desde el punto de vista de Funsalud, o sea, yo entiendo que ustedes están trabajando y tratando de integrar a todos los diferentes jugadores. ¿Cómo podemos incidir en esa agenda con un nuevo gobierno que está entrando y que este tema de salud, mientras no sea una prioridad dentro de la agenda y no se vea como un tema que pueda incidir en la competitividad y en la economía del país, en la productividad, no sé qué tan fácil va a ser? Y sobre todo con un gobierno nuevo, ¿qué podemos hacer y qué está haciendo Funsalud y qué estamos haciendo? A ver, el gobierno nuevo sí está… más allá de que puede haber diferencias en los criterios de cómo lo está haciendo, sí está trabajando hoy en un modelo de encontrar ejercicios de portabilidad, ¿no? Y nosotros estamos trabajando un modelo con ellos de portabilidad para hacer un piloto específico en unas ciudades predefinidas y que debería de arrancar en diciembre de este año. Entonces sí hay un trabajo y sí hay un entendimiento de la problemática, cuando la problemática se entiende como acceso a la salud dividido en tres temas: o me faltan los médicos, o me faltan los equipos, o me faltan los medicamentos o los insumos que sean. Entonces, el tema es cómo tapamos la salud, ¿no? La persona cuando va al sistema y dice tengo un problema de acceso a la salud es porque no hubo una de esas tres cosas. Y solo un dato que me parece importante cuando se hace al inicio para que se dimensione, porque luego en la sala a veces no lo vemos los números. México, con el problema que tenemos de diabetes, solo en el país hay 410 endocrinólogos, ¿no? Para que dimensionemos la complejidad del tema. Justo hace unos días Sebastián García Saizo me compartía la lista última y son 410 endocrinólogos en el país. Entonces imagínense, para esos millones de diabéticos que tenemos, pues, la demanda de trabajo para ese grupo si solo los endocrinólogos los atendiesen. Pero el tema, entonces, cuando partimos de esos tres temas, tenemos que encontrar cómo resolvemos el tema de acceso a la salud. Para nosotros, y tú decías algo muy importante, es en lo sucesivo, la brecha de acceso solo es mayor, derivada del problema de enfermedades y después de una oferta que no alcanza a cubrir. Nosotros desde la demanda entendemos que hay que trabajar en las 4 P's, hacer medicina que sea predictiva,
hacer medicina que sea preventiva, por eso la discusión anterior, medicina que sea personalizada y que sea participativa, donde realmente el paciente haga el rol que tiene que hacer. Y del lado de la oferta, en un sistema, como tú dices, que cada vez sea un sistema único. No nos gusta en FunSalud cuando hablamos del sistema público y privado. Aspiraríamos a hablar de un sistema de salud completamente de acuerdo con el doctor Sotelo cuando dices, y el gobierno es el responsable de la rectoría completamente, pero después en cómo prestamos los servicios de salud deberíamos encontrar otros modelos. Y ahí necesitamos, justo como fue dicho, un tema de tecnología sustancial. Y esa tecnología sí vemos a la iniciativa privada haciendo un rol muy importante en traerla, en hacerla disponible, en ponerla a funcionar, para que entonces logremos realmente cerrar la brecha, haciendo las 4 P's desde la demanda y después del lado de la oferta siendo muy proactivos en lograr eficiencias y en un rol muy importante del sector privado en apoyar. No queremos hospitales nuevos, más hospitales, utilicemos realmente los que tenemos primero, los que hay, y sí, cuando tengamos que ir a otros donde no los hay, entonces revisitemos. Creo que hay mucho trabajo todavía hacer para hacer en ese ejercicio de portabilidad entre el servicio, que sería muy útil, y cuando digo portabilidad me refiero a portabilidad público-privada en todo el contexto. No, de acuerdo, Héctor, y creo que el tema de acceso de la salud es un tema, y cómo ligarlo al tema económico, cómo ligarlo al tema de productividad, y creo que el ejemplo de Pemex ha sido muy bueno. Y Marco Antonio, aquí me gustaría un poquito tu opinión de esos datos, cómo generamos más datos, o cómo tratamos de alguna manera de sacar esos datos y que podamos convencer y que podamos de alguna manera que la gente pueda entender que sí tiene un impacto económico, que sí tiene un impacto en productividad. O sea, tus KPIs, por ejemplo, simplemente tu foco es KPIs en productividad, ¿no? Y obviamente van siguiéndolo los outcomes de salud, porque al final del día me hablabas de mortalidad y me hablabas que la verdad tus datos son muy distintos. ¿Cómo podemos hacer para tener esos datos, para poder empezar a cambiar ese discurso y poder ligar lo que dices tú, y no tenemos que empezar con un sistema universal de salud, sino poco a poco con la infraestructura que tenemos y demás, y poder empezar a convencer a todos los jugadores que esto es un tema económico y que esto tiene un impacto en la competitividad del país? Esto es por un México y por un desarrollo económico. Bueno, yo lo vería desde, pues es muy complejo el tema. El Estado debe ser el rector y, a mi punto de vista, debe ser el financiador de la misma salud, porque en México el cuarto constitucional es muy claro y por desgracia no lo hemos cumplido a pie cabal. Y en las personas con empleo sí debería haber una unión empresa, Secretaría de Salud o Seguro Social o Pemex y Secretaría del Trabajo, donde haya hasta una reversión de cuotas por cada paciente o trabajador sano que tengamos. Porque ¿cuál es el incentivo que tenemos hoy por hoy? A mi punto de vista es perverso. Se paga la enfermedad, mas no se paga el estar sano. Si yo, una empresa armadora, de lo que quieran, porque ya las empresas son muy distintas, como decía Joel, ya los trabajos que generan riqueza es industria automotriz, aeroespacial, informática y de energía. México ha cambiado de un país de maquila a un país con mucho más capacidad de trabajo tecnológico y de gente mucho más capacitada. Si esta empresa armadora automotriz o de tecnología, tengo a mi trabajador y a su familia por medio de medicina preventiva sano, contratando a una empresa que es como una empresa especializada en medicina preventiva y en salud, no con médicos, sino con visitadores médicos, ¿por qué no puedo tener como empresa una reversión de cuotas? Creo que, y ahí está financiando el Estado, está regulando el Estado, y la empresa tiene un mejor trabajador y hay un cuadro de salud preventiva pues real, ¿no? Y le quitamos al Estado, que es el financiador y el regulador, pues la obligatoriedad de él ser el que lo esté ejerciendo. ¿Por qué no puede una reversión de cuotas y empresas especializadas en medicina preventiva para empresas privadas que puedan? Entonces estos pacientes, estos trabajadores, esta familia no van a tener la necesidad de acudir a un seguro social tan seguido porque están más tiempo sanos. ¿Por qué no pagamos el estar sano en lugar de pagar la enfermedad? Esa sería una idea. En personas donde no tengan
por ejemplo, en la Sierra de Chiapas o la Sierra de Oaxaca o en Tabasco o en la selva de Campeche, donde es muy difícil llegar, el Estado podría llegar con mejores elementos porque no está gastando en esa parte donde la empresa tiene una reversión de cuotas porque lo está manteniendo sanos, y podría acudir con mejores posibilidades de atención a esas familias y a esos mexicanos que están en condiciones pobres o en condiciones sin tanta fortuna. Entonces podríamos direccionar mejor los recursos, que de por sí son pocos, pero tendríamos una real corresponsabilidad empresario de los dos tipos, el empresario de la fábrica y el empresario que invierte para mantener sano a la familia, a los trabajadores, a nivel preventivo. No estoy diciendo que pongan hospitales, sino a nivel preventivo a esos trabajadores. Ese ejercicio, que es bien importante, el que dice Marco ahora cómo hacen la reversión de cuotas, tienes que tener un tercero certificador, ¿no? Porque hoy lo que nos pasa es, ya en el caso de Monterrey, lo que el IMSS ha hecho en Nuevo León en general, se encuentra que realmente al no haber un tercero autorizado que verifica que realmente la empresa, el empresario está atento de hacer el tema médico, pero también alimentación, deportes, un servicio integral, la reversión no le funciona al IMSS. ¿Por qué? Porque le sigue aventando al IMSS a todos los pacientes. Entonces, sí tiene que haber en el modelo, y es parte de lo que estamos construyendo, es un modelo que sea también certificado, para que ese certificador garantiza que realmente funciona y entonces tenga el beneficio en la doble vía. Por supuesto, en la persona, en el paciente, en el empleado, en la empresa, en el empresario y, por supuesto, en el sistema como hoy está creado, que sería en este caso puntual el IMSS como discutido, ¿no? Pero eso es clave el ejercicio, cómo vas a monitorear para que funcione el modelo óptimamente y no se cargue nada más el problema hacia el IMSS de nuevo, ¿no? O al servicio. Tendría que haber una alineación entonces, una alineación en cuanto a los KPIs. Total. O sea, ¿qué estamos midiendo? Y ya no es nada más medir, ¿no?, los número de consultas, porque eso no incide en nada, ¿no? Tendría que ser unos KPIs totalmente alineados a eso, ¿no? Joel, no sé si tengas algún comentario desde el punto de vista de lo que tú estás haciendo el día de hoy para poder hacer todo este tema de tener los datos, tener unos KPIs y tener este tipo de modelos certificados y que vaya, como decía Marco Antonio, regulado y de alguna manera centralizado en el gobierno federal, pero con responsabilidad y corresponsabilidad de todas las partes. Pues creo que agregar un poco que el tema de la tecnología actual, o sea, puede justamente incidir en esta falta de escala o de capacidad de escala que a lo mejor tenemos con el ejemplo que se menciona, por ejemplo, el número de médicos que pueden atender una enfermedad en específico. La verdad es que la tecnología actual y los precios además hacia adelante de la tecnología justamente nos van a permitir resolver algunas de estas problemáticas. O sea, el modelo de telesalud, por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial, los modelos de privacidad a través de nuevas tecnologías nos van a permitir darle a lo mejor a 300 médicos de una disciplina en particular, poder atender un mayor número de pacientes. Y de hecho hay un tema muy interesante, dentro de los mapas de ruta, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, de las industrias con mayor potencial en México, 4 de estas industrias inciden directa o indirectamente en temas de salud. O sea, las industrias emergentes en México son farmacéutica, equipos médicos, biomedicina y tecnologías de información. Y deberíamos estar, de alguna manera, con estas nuevas industrias, eliminando la dependencia que tenemos también en el consumo tecnológico. O sea, podríamos estar generando la propia tecnología, no la tecnología de los grandes fabricantes solamente adaptada a la realidad nacional, sino la tecnología nacional que puede realmente incidir en estas problemáticas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces yo creo que el factor tecnológico, junto con los incentivos fiscales y junto con los incentivos de innovación de instancias como CONACYT o Secretaría de Economía para capital de riesgo y estas cosas, debieran hacer la fórmula que nos permita entregar el nuevo modelo tecnológico que soporte la realidad que tenemos hoy, tanto de médicos y pacientes con el tipo de enfermedades que tienen. De acuerdo. Héctor, ¿te querías? Sí, ese tema de tecnología es fundamental. Y quiero aprovechar porque me dio un comercial. Estamos haciendo en uno de los consejos promotores en FunSalud, que es el de tecnologías de la información en salud,
tenemos mapeadas 8 tecnologías que son cruciales para este tema. Está genética, está inteligencia artificial, está realidad virtual, está realidad aumentada, está telemedicina, y en cada una de ellas estamos trabajando para identificar cuál es el estado del arte de esas tecnologías en México. En ese trabajo nos ayuda bastante la MIF, que siempre ha sido trabaja muy cercano de Funsalud, nos está ayudando también IDOM a hacer el levantamiento de la situación. Y estamos trabajando con la Fundación Slim, por ejemplo, en toda la parte de inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada. Estamos trabajando con la empresa que es líder en el tema de drones para identificar lo que se pasa en drones y que lo que pasa en salud. En telemedicina hay otro grupo trabajando. Entonces yo lo que los quiero invitar a todos ustedes es, si tienen algo que están haciendo en tecnologías de la información en salud, por favor acérquense a Funsalud. Vamos a sacar las convocatorias ahorita de aquí a final del año para hacer el mapeo de eso y lo que está pasando en el país. Necesitamos que todos se sumen para generar un ecosistema que sea súper rico y que nos permita cerrar la brecha desde el lado de las tecnologías. Yo estoy convencido que esa parte es sustancial, ¿no? Buenísimo, gracias Héctor. Yo estoy nada más viendo aquí ya el tiempo, me gustaría pasarlo a preguntas del piso mientras leo estas y también podemos leerlas y luego hacer un cierre. Digo, este tema da para muchísimo más, pero sí me gustaría pasarlo al piso si tenemos alguna pregunta, si no leo las preguntas que tengo yo aquí. ¿Habrá alguna? Si no leo mientras hay una que es de Jaime Cervantes, de Vitalmex, dice: ¿qué apertura debería tener el gobierno para incentivar beneficios a las empresas al implementar programas de prevención y salud en el trabajo? Que de alguna manera tú ya tocaste base en eso, pero no sé si quieran un poquito hablar un poco más expandir un poco más. Yo diría 2 cosas: reversión de cuotas sin duda y revisitar el tema otra vez impositivo, ¿no? Creo que también la otra parte importante es que si eso el gobierno se lo reconoce a las empresas se lo tienen que reconocer a los colaboradores. O sea, tiene que bajar hasta el colaborador. Y otra vez, Marco tiene el mejor ejemplo en lo que ellos hacen con el bono de salud. Bueno, nosotros pusimos hace 4 años el bono a la salud. El bono a la salud es, si yo tengo un trabajador que esté en su peso, tiene una hemoglobina glucosilada normal, HDL normal, tensión arterial normal y tiene ciertos parámetros físicos, gana al año el monto de 6,400 pesos. ¿Qué ha significado esto? Esto ha significado, el primer año solamente se lo ganó el 6% de todos los trabajadores de Pemex. El siguiente año subió al 8%. Después de 4 años, el 12% de los trabajadores ganó el bono a la salud. ¿Y esto en qué ha mejorado? Porque lo unimos en el indicador con la cantidad de días de incapacidad que tienen los trabajadores. En 4 años disminuimos 150,000 días de incapacidad. Porque aparte son trabajadores con trabajo muy especializado. Entonces yo no puedo pedir en la sección amarilla, quiero contratar un perforador de aguas profundas o un chango amarrador a 40 metros de tirante de mar. Pues eso tenemos que prepararlos. Se me incapacita uno de esos y es carísimo porque no hay relevos. Entonces, el otorgar un bono a la salud sale mucho mejor para la empresa porque se ahorra en incapacidades y se ahorra en un trabajador mucho más productivo. Entonces sí debe de haber tanto un estímulo fiscal para la empresa, una reversión de cuotas, pero que al trabajador también le convenga. ¿A qué queremos llegar al final en Pemex? Queremos hacer, que ojalá el próximo año lo podamos hacer, una corresponsabilidad por centro de trabajo. Si un centro de trabajo tiene un índice de ausentismo X con accidentabilidad X, se ganan todos los del centro de trabajo el bono a la salud si mantienen sus parámetros antropométricos y bioquímicos adecuados. Entonces haremos que si Juanito se enferma o falta porque fue los 15 años de su hija, le va a pegar también al otro. O sea, una corresponsabilidad total entre la empresa y los propios trabajadores. Que eso es esa alineación de incentivos, que eso no nos cuesta nada como empleadores. Exacto. O sea, el poder alinear esos incentivos adecuados a los KPIs que queremos ver. Oh, buenísimo. ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer? Y si no, me voy a la siguiente. ¿Alguna pregunta de aquí del piso? Bueno, tengo una de Paul Dalton, está en inglés, pero creo que está muy relacionado, Paul, y espero que contestes a tu pregunta, pero con el tema de los behaviors. Dice: the only meaning is to encourage individuals to take responsibility for their health.
Most illness is result of behavior problems. There is a very successful model on how to change behavior and improve results. Creo que lo que como acabas de comentar tú, lo que comentó Héctor, pues es eso, es alinear los incentivos. Pero Paul, I don't know if that answered your question or you want a little, you're over there. Can we just start off with a semantic problem? All we've been hearing about, perdón, voy a decirlo en español, un problema semántico. Todo la agenda hoy es acerca de pacientes. ¿Qué es paciente? Es un pasivo. Lo que tenemos, cuando estaban hablando de patient centricity, realmente el propósito debe ser, es muy sencillo, hacer que el paciente tome interés y responsabilidad por su salud. Y estos, quitando todos los incentivos perversos que están hablando en Pemex y demás, es fabuloso. Hemos escuchado tantos ejemplos de diabetes, obesidad y demás, resultado de problemas conductuales. Entonces, si no hay consecuencias positivas o negativas, incentivos perversos o reforzadores, no vamos a lograr nada. Entonces, sí hay una forma mucho más sencilla que va orientado a donde están hablando de mejorar la salud a través de un sistema de ahorros médicos y demás, a través del paciente, porque la medicina por definición es un problema individual. Entonces, si el individuo no tiene responsabilidad, no vive las consecuencias de mala conducta, no vamos a mejorar la salud, la productividad y vamos a seguir gastando más para mantenernos más años, pero sin posibilidades de hacer frente al gasto. Thank you, Paul. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, me queda muy claro. Sí. Solo quiero decir un compromiso que yo tengo con Marco Antonio que es importante. Ese caso que él está hablando, nosotros lo estamos ya documentando. De tal manera que la siguiente vez vamos a tener la capacidad de pararnos enfrente de ustedes y documentar el caso, publicar el caso y decir, este es el caso Pemex, así se hace el tema de salud, porque creo que es un tema que cuando él lo comenta, lo hace de manera humilde, pero es un gran ejemplo de lo que queremos hacer, ¿no? Como país. Tenemos, eso lo hemos discutido en muchos foros, es decir, deberíamos de hacer eso. Y lo tenemos, lo estamos haciendo y Marco lo ha puesto en Pemex a funcionar y creo que deberíamos de darle el crédito, documentarlo, publicarlo, aprenderlo y después exponenciarlo. Eso es lo que se trata. Si hay un modelo que funciona, pues lo tenemos que hacer funcionar en todo el país, ¿no? Y Funsalud lo está haciendo. Te tengo que invitar a comer después de ese comercial. Eso también. ¿Algún comentario o Joel, algún comentario? Si no, para cerrar Sí, dos comentarios. Hay que aprender a leer la realidad, creo que eso es muy importante, ¿no? Cualquier sistema de salud tiene, yo diría, 4 insumos. Uno es el financiamiento, de dónde viene la plata, quién paga la cuenta. El otro es cómo organizamos el sistema de salud para que funcione. Otro esquema es con qué recursos humanos trabajamos. Aquí se ha hablado mucho de mis colegas médicos, pero ojo, la enfermera está prescribiendo ahora en Estados Unidos y aquí va a prescribir muy pronto. Los farmacéuticos tienen un rol, entonces hay que ver con qué recursos humanos contamos para que el sistema vaya generando un modelo, ¿ya? Y por otro lado está la tecnología, cómo absorbemos la tecnología, ¿ya? En ese sistema que estamos haciendo referencia. Entonces, digamos que es una taxonomía para ponerlos a pensar, ¿ya? 4 tipos de insumos para que surja un modelo de atención. En México hay varios modelos, no hay uno, hay muchos modelos. Y hay segmentación, y hay fragmentación, y hay mala utilización de los recursos, se está desperdiciando recursos. Eso es para tomar en cuenta. Lo otro es, efectivamente, la persona tiene que ser no paciente, tiene que ser activo, pues no activo en la conservación de su salud, en la defensa de su salud, en recuperar su la salud cuando se pierde. Entonces, para eso
Hablaba Sandra al principio del panel de asociación público-privada. Creo que eso es muy importante. Yo creo que podemos efectivamente asociar el sector privado y el sector público en informar adecuadamente a las personas, en ver que las personas puedan tener elecciones saludables, seguir su medicación bien donde estén. Y ojo, el mayor costo humano y social no es en el adulto mayor, es en la persona que está en edad productiva de la vida, en muerte, que es un indicador que la Comisión de Macroeconomía y Salud de la OMS ha identificado como un gran costo que tiene para la sociedad. Está productiva la persona y bueno, sucumbe con un infarto de miocardio. ¿Ya? Pero no solamente son las personas que asociamos como que ya no están contribuyendo a la economía, ya están retirados, ya hacen otro tipo de cosas, no. Son personas que están en la edad activa, que están teniendo este tipo de problemas porque no han prevenido cuando eran jóvenes. Tal vez en las escuelas no se ha llevado con fuerza un programa de promoción de la salud. Tal vez en los municipios no están participando, no los hemos estimulado que participen adecuadamente para preservar la salud. Hay muchas cosas que se pueden hacer en políticas de salud y me encanta que este grupo esté reunido aquí debatiendo estos temas. Muchas gracias. Joel, ¿algún comentario? Bueno, me queda clarísimo que después de este panel tenemos mucho que hacer también desde nuestra propia cancha. Podemos empezar ahí independientemente del gobierno federal. Yo creo que si metemos el tema de salud dentro de todos los procesos, como decías tú, Marco, todo el proceso que tenemos dentro de las compañías o las organizaciones, lo hacemos columna vertebral, ponemos los KPIs adecuados a los que queremos hacer, que el modelo esté alrededor de un tema preventivo, como mencionaba Héctor, y que de alguna manera después de eso tengamos los incentivos adecuados. Solito, por lo menos desde esa entidad, empezaremos a impactar a productividad y eso pues obviamente al país.